Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Aquí ya estamos dispuestos para contarles las cosas que honestamente nos parece que van a afectar a sus vidas, tanto en lo nacional como en lo internacional, con dos principios muy elementales y muy seriamente recogidos: la valentía y a la vez el rigor. Y dentro de un ambiente general que nos parece que otra cosa sería hacer telepedros, no estamos por eso, ya tienen ustedes una docena donde elegir, pronto tendrán una más. No, aquí queremos hacer una televisión de contenidos plural, en la que la gente pueda venir, opinar distinto, enfrentar esas opiniones con elegancia, con cortesía y con educación, como nos parece que debemos obligarnos en ofrecer a ustedes por el respeto que les tenemos. Hoy vamos a empezar hablando de salud. Y lo vamos a hacer con don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Ya me acompaña aquí, provisto de un aparato clave, el desfibrilador. Sí, además es que el gran amigo mío, el doctor Rafa Ortega, que es un médico del SUMA y además es vocal del Colegio de Médicos, me dice: Adolfo, hace mucho que no hablas de desfibrilador, no podemos bajar la guardia en esta batalla. Dice, porque nosotros seguimos encontrándonos en muchos casos que cuando vamos no podemos hacer nada, ¿no? Y es por minutos, o sea, que es la gran rabia que tenemos, que por pocos minutos, cuando llegan, la persona está muerta. ¿Qué es lo que ocurre? Hacemos un repaso de lo que hemos contado aquí en algunas ocasiones. Bueno, que cuando yo tengo un infarto agudo de miocardio, que al final no deja de ser una obstrucción, es decir, la sangre no llega, ya no entra en el corazón, el cuerpo empieza a librar ahí una batalla que lo que hace al final es, a través de mucha adrenalina que echa, hace que ese corazón, en vez de seguir latiendo, tampoco es que se pare, sino lo que hace es vibrar. Vibrar a 300 pulsaciones. Eso es a lo que llaman fibrilar. Una fibrilación ventricular, efectivamente. Por eso ahí lo interesante que hay que hacer en esos momentos, porque eso está vibrando, pero claro, como no está echando sangre, Xavier, pues evidentemente es como si no estuviera latiendo, ¿no? Nuestro cerebro empieza un proceso de deterioro. A los 10 minutos ese cerebro ya está totalmente muerto, no se puede hacer nada. Por eso, cuando llegan a los servicios de emergencia, que sí que probablemente puedan salvar el corazón, porque se puede salvar a veces con 20, 30, 40 minutos, el cerebro no. Aquí está el desfibrilador, es decir, en el momento que tenemos ese proceso, si colocamos el desfibrilador, que es muy sencillo, es colocar dos parches, él mismo te va a guiar, pero fundamentalmente te va a decir: pulsa un botón, que es para darle esa corriente, para que ese corazón de nuevo se pare, se resetea y vuelve otra vez a funcionar, ¿no? Y eso lo que hace que se establezca de nuevo esa corriente sanguínea, que nuestro cerebro se rellene de oxígeno y que cuando llegue los servicios de emergencia, que van a tardar a lo mejor 15, 20 minutos, encuentre la persona viva. Por eso es la gran solución. Esa maquinita, que por cierto alguien diseñó muy inteligentemente, independiente de la red eléctrica nacional, bueno, pues esa maquinita salva vidas. Y debiera ser obligatorio, como es obligatorio en una tienda, en un sitio donde haya combustible, el extintor debiera ser obligatorio en las comunidades donde vive gente, donde hay gente que pueda morir víctima de un infarto de miocardio, que tuvieran cerca un desfibrilador. Sí, es el 80% de las muertes que se dan fuera del hospital por una parada cardíaca, nos dan en nuestro hogar. Es decir, que menos que tenerlo en nuestra comunidad de vecinos, ¿no? Para que ocurra. Hay gente que lo tiene en su casa, que también, pero comunidad de vecinos, que es donde más da, pues tenerlo. Y luego, claro, desde luego en todos los lugares donde se practica deporte. Efectivamente, que tampoco es obligatorio, fíjate, la obligación es que haya 2.000 personas en tránsito o 500 en ese momento. Claro, ahí estamos desechando muchos lugares que a lo mejor se está jugando al pádel, se está haciendo deporte, que no hay esas condiciones. Pero hay que tenerlo, 100 muertes diarias, Xavier, 100 muertes diarias. Es que si lo dijéramos cada día, habríamos los telediarios diciendo 100 personas han muerto hoy, 100 personas han muerto. Creo que entonces sería el momento de decir, bueno, vamos a hacerlo. Por eso hay que crear espacios cardioprotegidos. Esta máquina tan sencillo, se usa fácil, se conserva fácil, porque o sea, las baterías... Las baterías duran 4 años, nosotros nos encargamos de ir a cambiarlas, no tiene ningún tipo de esto, es un precio muy asequible, cualquier comunidad de vecinos puede decidirlo sin tener que haber una junta, porque vale menos de 1.500 euros, es decir, que todo está ideado para que tengamos ese desfibrilador.
Sobre todo me entenderán perfectamente aquellos que en su familia tengan a alguien que haya muerto en el suelo del comedor de casa esperando que llegaran las emergencias. Sí, eso pasa por desgracia, pasa todos los días. Se sabe cuando es alguien famoso, conocido, pero pasa todos los días, pero en un centenar de veces. Claro, es muy difícil que lleguen a tiempo, hay poco tiempo en la intervención, pues 4 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, como... a ver, hasta 10 podemos estar, pero en esos 4 o 5 minutos son los claves, esos primeros. Que además, fíjate, Xavier, si tú lo colocas, porque ha sido un desvanecimiento y no hay parada, no pasa nada, no va a dar corriente, simplemente va a hacer un electro que luego lo va a poder ver, es decir, que realmente no hay peligro ninguno y lo que hay es esa seguridad de que si te ocurre, que ojalá no, pero estemos cardioprotegidos. Adolfo Albistur, ventajas para nuestros espectadores. Pues mira, tenemos el tensiómetro que habla, que yo creo que es, tener un tensiómetro ya todos lo tenemos, pero este te dice cómo estás, que está muy bien para que tal. Entonces, el tensiómetro que habla, que es para vosotros, y luego os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Así que 900-730-061 y cardioprotejámonos, por favor, que luego ya nos tenemos que lamentar si no tenemos un desfibrilador cuando nos ocurre esto. Don Adolfo Albistur, un placer tenerte en el programa. Gracias, muchas gracias Xavier, por venir y por recordarnos la utilidad del aparatito, pequeño, discreto, se guarda en cualquier lugar. Eso sí, la gente tiene que acordarse de dónde se guarda, porque sí, luego ya sabes tú que, en fin, para despistar a los españoles, 12 horas sin luz y sale la gente a la calle a tocar la guitarra y tal. Yo no sé si somos la admiración o la burla de media Europa, porque... Lo lógico en un país donde pasa eso es que hoy la Castellana estuviera a reventar, como si al Madrid le hubieran prohibido participar en la Liga. Así, a reventar. Y además diciendo cosas bonitas al pasar por los ministerios. Porque, vamos, aquí, qué bien, un día menos de trabajo, ¿no? En fin. Muchas gracias por la visita y feliz 1 de mayo. Igualmente. Bueno, vamos a continuar nosotros con lo que es el recorrido informativo. Triste recorrido informativo, porque las víctimas por el apagón pueden elevarse hasta 8 personas, 5 ayer y 3 hoy. En primer lugar, tengo que contar que el apagón podía haber sido probablemente será la causa de que una persona que padecía ELA y que tenía dependencia de aparatos eléctricos no pudo ser salvada a tiempo porque la unidad con soporte vital básico llegó tarde. Fue activada la teleasistencia de esta persona enferma de ELA, pero cuando llegaron ya había fallecido. Segundo caso, Vizcaya, ahí una mujer ha muerto porque dependía de un aparato de oxígeno en Basauri. Y durante el apagón, pues ya saben ustedes lo que pasó, porque se quedaron sin electricidad y esta mujer pues perdió la vida. Vamos al tercer caso. Este es un poco más, relativo poco que relativizar, porque han hallado el cuerpo de un anciano fallecido que se había desorientado y por tanto perdido en una zona medio boscosa de Horcajo de los Montes, en Ciudad Real. El día del apagón, fuera de las horas de sol, pues no me digan más. Este hombre se perdió, no tuvo a quien preguntar, no veía las luces del pueblo, lo que fuera, y pues según fuentes de la subdelegación del gobierno, era un septuagenario que vivía solo y que ha sido encontrado en un arroyo después de haber sido dado por desaparecido la misma noche del apagón, el mismo día lunes. Bueno, así que en general, en total, 5 que relatábamos ayer y 3 que hemos relatado hoy, hacen 8 víctimas que con un alto porcentaje, si nos enteramos de que alguna de ellas pues no fue lo que parece obvio, el apagón la causa de su fallecimiento, no tenemos ningún interés en engordar esa lista, así es que se lo diremos de inmediato. Imágenes de las estaciones que con enorme lentitud para los usuarios, un horror espantoso, pero van recuperando la normalidad. Ahí ven imágenes, si no ando equivocado, de Sants Barcelona. Luego vamos a ver imágenes de Sevilla Santa Justa,
En fin, que acreditan que los trenes poco a poco van recuperando el pulso. Normal, normal. Es que ya han pasado 48 horas, más de 48 horas. Bueno, tiempo suficiente, ¿eh?, para que hayamos visto en sendas declaraciones del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que está en plena cruzada contra las nucleares. Ahora se lo vamos a señalar. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos. Pedro Sánchez no ha comparecido para hacer autocrítica y aclarar los motivos del apagón, sino todo lo contrario, para responsabilizar a las nucleares y al sector privado. Para él, ni la empresa pública Red Eléctrica ni el Ejecutivo deben asumir lo ocurrido. Se cayó un 60% de toda la generación, por lo que no solo fue la nuclear. Durante el apagón, las centrales nucleares se encontraban casi desconectadas, siguiendo los protocolos ante el cero energético, y gracias a ellas la actividad energética se pudo restablecer progresivamente, destacando la necesidad de un mix energético. La tecnología nuclear aporta inercia al sistema y garantiza el suministro. Gracias a la conexión con Francia, un líder mundial en generación nuclear, en gran parte volvió la luz. En el país galo, esta tecnología supone el 70% de su suministro. Cuentan con 18 centrales con 57 reactores operativos y una capacidad de alrededor de 63.000 megavatios. Mientras tanto, en España, según el Plan General de Residuos Radiactivos, todas las centrales cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035. El parque nuclear español cuenta con 5 centrales nucleares en explotación que agrupan 7 reactores operativos, una potencia total instalada de 7.398,7 megavatios. Tras la energía eólica, es la segunda fuente de generación eléctrica. En 2024, la energía nuclear supuso el 20% del total del país. El mapa europeo sigue la línea salvando las distancias de Francia. Suiza tiene 4 reactores operativos y 2 en construcción. Bélgica tiene otros 4, Países Bajos 1, Eslovenia otro, República Checa 6 y así una larga lista. No solo existen y abastecen Europa, sino que hay procesos para construir más. Mientras tanto, en España se niega su aportación y el objetivo es cerrarlas. Bueno, hoy, 48 horas después, la señora presidenta, colocada ahí a dedo por Moncloa, de Red Eléctrica Española, que se llama Beatriz Corredor, que profesionalmente pues depende, fue registradora de la propiedad, pero que de kilovatios sabe lo mismo que yo, esto es nada, o cercano a nada. Hoy se ha picado, porque claro, todo el mundo la señalaba con el dedo, mira cómo calla, mira cómo se esconde, y ha salido, bueno, embravecida. ¿Y qué ha dicho la señora Beatriz Corredor? Pues cosas verdaderamente muy llamativas. En primer lugar, tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo, lo dijo hace un tiempo, como es prisionera de sus bobadas, pues ahora ha tenido que repetirlo. Señora mía, que estuvimos el lunes sin luz 12 horas, en muchos lugares de España 15 o 16, se apagó todo, nos fuimos a cero. ¿Cómo saca pecho usted de estas cosas? Por favor. Que los profesionales de Red Eléctrica, que es la operadora de alta tensión, son buenísimos, son de coña. Son de coña. Si fueran de coña, señora Corredor, pues resulta que pues no tendríamos apagones. ¿Cómo lo ve? ¿A que sí, eh? Bueno, en tercer lugar, que no va a dimitir, porque como todo se ha hecho de coña, ¿cómo va a dimitir? Sería dejarlos a todos con el culo al aire, efectivamente. Y lo peor aún, que esto a mí me duele muchísimo porque no solo lo dice Beatriz Corredor, sino el corifeo del gobierno. El gobierno en su totalidad, la señora ministra Anensen, el señor, bueno, todos los que han salido y han hablado poco o mucho del apagón, van al final a un relato. Y el relato es el siguiente, que es casi como tomarnos por gilipollas. En primer lugar, lo importante, ustedes se equivocan. El origen del apagón, la causa del apagón, eso es poco relevante. Lo relevante es que somos extraordinarios y muy resilientes. Fíjate si somos, que en solo 10 o 12 horas se ha recuperado el consumo. ¿Cómo? ¿De verdad usted pretende que a mí se me olvide que me han dejado que esas 8 personas han muerto porque alguien cometió una cadena de errores? Un error solo no justifica lo que pasó. Esto es elemental, lógica primer curso. Estos sistemas están probados y requete probados para que ante un error no se caigan del todo. Y si cayó del todo, luego
hubo una concatenación de errores. Eso es evidente. Sean un poco serios, hagan autobalance de qué es lo que ha fallado, cuéntenselo a los ciudadanos. ¿Estamos dispuestos a escucharles? Claro que sí. A lo que no estamos dispuestos es a escuchar que lo importante es que somos muy resilientes y que solo en 12 horas, fíjate qué bien, ya tenemos luz en casa. Esto ha producido muchos daños en dinero, señora Beatriz y señora Sara. Esto ha causado la muerte a 8 ciudadanos. ¿Y qué les decimos? ¿Que somos muy resilientes? Vamos, hombre. Y es que de verdad, no, a lo mejor sería bueno, ¿saben qué? Decirles a la gente que estas empresas que han sido públicas y ahora dice que son privadas, pero sigue la amenaza de lo público mandándolo todo, sigue la amenaza de Moncloa decidiéndolo todo y poniendo ahí a gente residual del PSOE para que se ganen la vida y para pagarles servicios prestados. Quiten a esas personas, pongan a profesionales que sepan de energía eléctrica, que los hay, y muy buenos. Les voy a contar de verdad, de la buena, qué hay detrás de la cortinilla de red eléctrica, aparte de los cables, las torres, la red de alta tensión. Qué buen sitio para ganarse un dineral. ¿Quién era anteriormente presidente de Red Eléctrica? Jordi Sevilla, ministro con Zapatero, el que prometía enseñarle economía en 2 tardes. Ahora, al frente de Red Eléctrica está Beatriz Corredor, la presidenta, que ha sido de todo, concejal del PSOE, responsable de 1000 cosas en el PSOE, hasta que Zapatero la convirtió en ministra de la Vivienda, donde tuvo un papel que no se acuerda nadie de esta señora. Sí, suena que fue como ministra, ¿no? Sí, pues bueno, le buscaron un cobijo en 2020, se lo buscaron ahí, ya saben, en Red Eléctrica, y allí ha estado cobrando cerca de 600.000 euros al año. Y esto es un escándalo, un verdadero escándalo. Pero bueno, ahora van a ver la jugada completa. Que ella sea un escándalo no es explicarlo todo, porque del total de 12 consejeros hay 6 que tienen un historial del PSOE que apesta, como el de la señora Beatriz Corredor. Ricardo García es consejero externo dominical, pero es que fue presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Eso del 2010 al 2012. En su currículum también se contempla que fue director general de Prevención y Promoción de la Salud en la Comunidad de Madrid en tiempos del presidente socialista Joaquín Leguina. Y miembro del Consejo de Administración de AENA, porque si eres socialista y te has portado bien, te dan hasta 2 consejos para que lo disfrutes y te vayas al cine. Y también había sido director general de Salud Pública en el País Vasco durante el gobierno de coalición del PNV y del PSOE. Tengo que hablaros también de Esther María Rituerto, actual consejera en Redella, en Red Eléctrica, que fue miembro del Consejo de Administración de la Agencia EFE en 2002-2003 y que, bueno, esta es una agencia pública, lógicamente, pues vas sumando la huchita, tal. Consejo también fue consejera de la Compañía Transatlántica Española. Ahora os quiero hablar de Marcos Baquer, que ocupó el cargo de subsecretario de Vivienda y director general de Urbanismo y Política del Suelo. Ah, caramba. O de Elisenda Malaret, que esta es mucho más fácil de contarles la biografía. Fue diputada del PSC en Cataluña. Y también fue consejera consultiva de la Agencia Española de Protección de Datos. Y bueno, del último les voy a hablar, y le conozco personalmente, Juan José Ruiz, que fue subsecretario de Economía Internacional del Ministerio de Economía, claro, en tiempo de los gobiernos de Felipe. Así que, como estáis viendo, Red Eléctrica, al fin y al cabo, no es más que, a efectos contables y lucrativos, un lugar de segunda residencia de aquellos que fueron pero ya no son, y que al PSOE le conviene tener calentitos en la madriguera y que no tengan que pensar, ¿y ahora cómo me gano las habichuelas? Para eso está Red Eléctrica. 6 socialistas de 12 en total. ¿Quién manda en Red Eléctrica? ¿Podría decir Pedro Sánchez? Pues eso, Pedro Sánchez. Lo hemos adivinado todos con enorme facilidad.
Bueno, y además esto de que no nos afecta, porque todos apreciarán que somos muy resilientes, lo hemos resuelto en un tiempo récord. ¡Uy, qué buenos somos! No, pues no, mire, esto ya no tiene remedio y nos afecta mucho internacionalmente. Ahora vais a escuchar una opinión que a mí me parece independiente. Los mercados, curiosamente, viven ajeno de todo esto, ¿no? Realmente el mercado ha estado plano estos últimos días y, de hecho, estamos recuperando incluso los niveles antes del anuncio de los aranceles, que hubo una bajada importante en la bolsa y estamos prácticamente en máximos desde 2008, lo cual parece ser que el mercado de momento es ajeno incluso tanto al apagón como a los aranceles. Sí, yo creo que si no vuelve a ocurrir, no creo que afecte demasiado a la bolsa, ¿no? Si vuelve a ocurrir, realmente la confianza de los inversores, tanto nacionales como internacionales, yo creo que sí puede verse afectada y podríamos ver bajadas, ¿no? Pues hasta aquí el drama del apagón. Lo recuperaremos luego en la tertulia de análisis político. ¿Cómo no? Si es el gran tema, han pasado 48 horas, pero como nadie explica nada, pues sigue siendo el tema. Claro que sigue siendo el tema. Pero ahora permítanme que dé la bienvenida a don Francisco Ragageles, que es CEO de Comunidad Solar y que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por invitarnos a contar un poquito sobre las cosas de Comunidad Solar. Bueno, vamos a ver. La Unión Europea ha lanzado un mensaje claro. Todos los ciudadanos deberíamos estar preparados ante posibles emergencias como catástrofes naturales. El otro día aprendimos con el apagón la importancia de subsistir a un eventual apagón. No teníamos experiencia. Ahora ya, esto ya no hace falta explicarlo. Nos ha quedado todo claro, pilas en casa, velas, algo de comida, algo de agua, algo de tal, en fin, bueno. Comunidad Solar ha lanzado una campaña en línea con esa alerta para que nadie se sienta atrapado por la circunstancia adversa y que siempre llega de forma sorpresiva. Cuénteme, ¿qué es eso de la emergencia energética? Bueno, como salió hace como un mes la advertencia de la Unión Europea que tendríamos que estar preparados con eso del kit de emergencia que incluyese energía también, pues nos pusimos a pensar de que si hubiese un apagón, ¿qué podríamos hacer? Y hemos montado un programa que salió hace 10 días y no somos responsables del apagón del lunes, lo prometo, en el que hemos puesto en marcha que puedas, si lo necesitas, ponerte en tu casa, o si lo consideras oportuno, una batería de respaldo en tu casa, de tal manera que si se va la luz, como se fue el lunes, puedas tener energía independientemente de que tengas o no tengas paneles solares. No importa si tienes o no tienes, si vives en un piso, en un chalet, puedes independientemente ponerte en tu casa tu batería de respaldo, de tal manera que si pasa un nuevo apagón generalizado, tú puedas estar con tu energía de respaldo en casa disfrutando tranquilamente de tu energía. Y además es muy útil porque no solo lo vas a usar como equipo de respaldo, también sirve para ahorrar. Porque como todos sabemos, la energía tiene precios diferentes. A mediodía es muy barata y por la tarde-noche es muy cara. Entonces, lo que se hace en estas circunstancias es configurar la batería para que se cargue en las horas que la energía es muy barata y todos los días, cuando la energía está cara, puedas usar la energía desde tu batería. De tal manera que tiene un doble uso, una seguridad total, porque estás muy tranquilo en tu casa de que si se va la luz, tengo luz, y repito, no hacen falta paneles, y la otra es que si quieres ahorrar, puedes usarla para ahorrar. Por lo tanto, ambas cosas son súper útiles. Y en caso de este estrés que se nos ha generado a todos por culpa del apagón, pues no tienes problema. Tú estás tranquilo porque sabes que independientemente de que la red eléctrica se caiga o no se caiga, tú tienes tu energía y estás tranquilo. Por lo tanto, es una posibilidad muy interesante para que todo el que quiera tener tranquilidad en su hogar pueda acceder a él. Y la forma de enterarse de cómo funciona todo, entrando en la página web de Comunidad Solar, que tenéis ahí la URL comunidadsolar.es, buscáis la sección de baterías y ahí os explicamos absolutamente todo. Incluso si tienes paneles solares y no has tenido energía durante el parón y no sabes cómo es posible, tenemos una página que explica el por qué no funcionan los paneles solares cuando se va la luz. Necesitas baterías y sistemas de backup para usar la energía de las baterías. No es tan sencillo como pongo una batería y ya está. Tienes que poder hacer cosas como desengancharte de la red para que si vuelve la energía no explote todo y haya un cortocircuito. Entonces son sistemas inteligentes que permiten gestionar de manera inteligente las dos fuentes de energía, tu propia interna en tu casa y la fuente exterior que recibes de la compañía de la luz. Ahí tenéis la página para estar preparado de la emergencia energética. Está todo muy bien explicadito
y os animo a que entréis y busquéis información. Además, hemos hecho una campaña de financiación para que incluso lo puedas pagar en pequeñas cuotas y estés tranquilo desde el día 1 y con un esfuerzo financiero muy, muy, muy pequeño. Creo que son como 56 euros. Desde 56 euros al mes tienes tu batería en casa y estás tranquilo. Pero insisto, lo más, yo animo a que todo el mundo se apunte, llame, pida información y el equipo de Comunidad Solar estará ayudándoos a daros los detalles de en qué consiste la promo. Y por favor recordar, no necesitas tener paneles solares. Eso está pensado para cualquier circunstancia, para cualquier piso individual en medio de un bloque de pisos, pues puedes tener tu batería y vivir tranquilo y no volver a preocuparte, desde luego, por la energía de tu casa. Por el país y la economía sí, pero estar tranquilo de que si se corta unas horas la red, un día, no importa porque tú tienes tu respaldo y puedes sobrevivir con esa energía, tener la nevera en marcha, la luz y hacer vida pues normal. Entonces animo a que os paséis por la página web y lo veáis todo. Además, esta es una buenísima solución si tienes a alguien en la familia que depende de que le tengan que poner oxígeno y eso lo haga una máquina, o que dependa en alguna circunstancia de algo que no puede perder el flujo eléctrico. Claro, hay muchas circunstancias para muchas personas que requieren la electricidad para temas de vida o muerte. Claro. Por lo tanto, en esas circunstancias ponerte una batería es perfecto. Pero es ideal para cualquier circunstancia. ¿Cuánta gente se quedó sin poder cocinar, se quedó sin poder hacer las cosas básicas porque no tenía electricidad? Es poner mucha tranquilidad en tu vida. Y es una cosa que es hiper recomendable. Hasta ahora era difícil porque las baterías eran muy, muy caras. Entonces, ponerte una batería en casa era un esfuerzo económico muy fuerte, la tecnología era muy incipiente, se usaban todavía tecnologías antiguas. Pero en los últimos años ha evolucionado mucho. Tenemos unas baterías de litio que te permiten sin ningún problema tener una vida útil de la batería de décadas y no necesitan ningún mantenimiento. Con lo cual es muy simple, hasta son estéticas, ya no son esos mamotretos. Cuando uno piensa en una batería, a veces pensamos en las baterías de los coches, de los camiones. No, es unas baterías modernas y bonitas que no te harán un problema visual en tu hogar. Paco Ángeles, muchísimas gracias, CEO de Comunidad Solar. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Te deseo un feliz 1 de mayo. Igualmente, muchas gracias a todos. Un placer. Chao. Tengo que hacer alguna observación a propósito del Club de Amigos. ¿Por qué? Porque ya supongo que muchos ya me habéis oído esto y ya habéis hecho el descuento de lo que digo. Es evidente que para que nuestras ideas, las compartidas, viajen a más velocidad, impregnen a la sociedad española y seamos más los que pensamos igual sobre esas cosas que compartimos, es mejor apoyarse en un medio de comunicación que hacerlo cuando se va la electricidad y uno se va a tomar cañas a un bar, cañas calientes a un bar por obligación. Así es que si lo habéis entendido, si entendéis que somos una correa de transmisión perfecta para ese empeño de llevar ideas hacia el conjunto de los españoles, no dudéis en apoyarnos, porque eso es lo que nos permitirá hacerlo, esa nueva o esa mayor capacidad para asumir ese reto. Y además, en el club están siempre pendientes. Quiero hablaros de 2 conferencias. El martes 6 de mayo a las 7 de la tarde, en el ciclo de conferencias de José Javier Esparza, Cuestiones decisivas sobre la historia de España, hablaremos, o hablará Esparza, mejor dicho, de Canalejas a Dato, ya saben, ese periodo tan convulso, sangre, negocios y revolución. Y bueno, siendo que pues el día 7 empieza el cónclave en Roma para la elección del nuevo Papa, el próximo jueves 8 a las 7 de la tarde tendremos una cita con uno de los comentaristas de asuntos eclesiásticos más leído, no solo en España, sino en Iberoamérica, entre otros a través de su blog La Cigüeña de la Torre. Hablamos de Francisco José Fernández de la Cigoña, o si lo prefieren, a él le encanta que le llamen así, Paco Pepe. Será una tarde muy interesante en la que conoceremos innumerables detalles de cómo va ese proceso del cónclave. A ver si para entonces ya tenemos un nuevo Papa. No lo creo, porque solamente un día, esto llevará algunos días más. Pero bueno, ahí lo tenéis, 2 actos importantes culturalmente a vuestra disposición. Solamente tenéis que llamar para reservar un lugar, 2, 3, los que convenga, al 91 616 2464. Y ahora sí, nos vamos a ir a publicidad.
place presentarles a don Marcos Rupérez, que es profesor de OBS Business School. Me he leído, don Marcos, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Me he leído su artículo, sus artículos, y creo que ya me merezco, más que algunos, ser consejero de Redella. Se lo digo porque hemos descubierto que hay 6 que son políticos de un partido afín a Moncloa y que, oye, pues mira, desde luego lo explica usted de forma muy didáctica. Entiendo que es razonable lo que dice, que esto no es nada sencillo, que hay que tener unos conocimientos técnicos, pero bueno, yo tampoco quiero que los espectadores se me aburran con esos conocimientos técnicos, si usted me lo permite. Así es que se lo voy a poner sencillo. Decía la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, que en el momento del irse a cero estábamos en un 55% de aportación solar, en un 10% de aportación eólica, eso es un 65%, digamos, renovable, luego había otras cosas, otras consideraciones, y en un 10% nuclear. Y como veo que usted, uno de sus argumentos, que entiendo que al final encajará en la lógica de cómo se nos termine de explicar este proceso, es que hemos ido abocando y abocando más y más potencia de las renovables porque era más barata, por consideraciones X, sin preocuparnos de que eso exige una inversión en la seguridad y la estabilidad de la red de alta tensión, que es de lo que se encarga Red Eléctrica. Correcto. El problema principal es lo que le llaman inercia, ¿no? Si has leído uno de mis artículos, hablo del símil de un coche, de que cuando tienes un coche que pesa mucho, cuando sube, cuando baja, y va a 100 por hora por una carretera llana, cuando viene una cuesta arriba, aunque tú no aceleres, no estés muy avispado y no aceleres a tiempo, el coche la sube igual porque tiene mucha inercia, mucha masa, ¿no? Si el coche tiene poca masa, no la sube. Entonces, en este símil, o no la sube o tienes que estar muy atento a pisar el acelerador justo cuando viene la cuesta. Entonces, en este símil, las energías renovables son energías sin masa, energías que aportan potencia al coche, pero si no estás muy hábil a acelerar, no subes la cuesta, y las energías normales, tradicionales, las que tienen un motor, un generador girando, la nuclear, el gas, el carbón, aunque queda poco en España, etcétera, y la hidroeléctrica, dentro de las renovables hay una que sí que gira, pues estas aportan seguridad a la red, aportan peso, aportan estabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que hemos metido cada vez más y más energías renovables en la red y no nos hemos preocupado de esa estabilidad, que también te la puedes, no es culpa de las renovables, es culpa de cómo hemos puesto las renovables, ¿no? Porque las renovables se pueden poner con tecnologías que sí aportan seguridad a esa red, se puede invertir en la red, pero hemos querido hacer lo más barato posible, un poco a la española, y no nos hemos preocupado de la seguridad, nos hemos preocupado solo de que fuera barato, y claro, pues lo barato no siempre es lo mejor. Eso es así en todo, además en todo, no en los temas complejos de la energía. Bueno, una cosa, vamos a ver, en el punto en el que estamos, ¿era normal tener un 70% de generación confiada a lo renovable, en lo eólico y sobre todo en lo solar? ¿O era un poco exagerado ir con un mix tan forzado, no? Bueno, viene siendo lo normal actualmente, ¿eh? Tampoco es que fuera un día, es un día especial del año, pero vamos, hay muchos días en los que las renovables, no sé si el 70 y algo creo que había ayer, pero el 60 y muchos lo hay. Entonces lo que pasa es que vamos forzando ese límite, y no es que, vamos, no se sabe por qué ha caído la red, ¿no? Pero lo que se sabe es que, lo que es algo que no es discutible, es que a más potencia rodante esté funcionando en la red, es una red más estable, tiene más masa, recordemos lo del coche, ¿no? Tiene más, es más difícil pararla, ¿no? Lleva más inercia, más masa. Claro, a menos potencia, pues le vas quitando masa, le vas quitando resistencia ante una perturbación. ¿Qué ha pasado? Que ha habido una perturbación. El debate es cuál es la perturbación, ¿no? La perturbación ha sido un ciberataque, la perturbación ha sido una línea que se ha caído, la perturbación ha sido un tema climático, hay como muchas especulaciones. No se sabe, Red Eléctrica lo dirá algún día, si es que nos lo dice, que yo creo que nos lo dirá, pero ya veremos. Pero lo que sí sabe es que la Red Eléctrica en ese momento concreto era uno de los que es una red débil, es una red a la que un tropezón... Hace poco he escuchado a otro comentarista hablando de que esto es como que estamos haciendo una caminata y hay unos que marcan el paso y otros que lo siguen, ¿no? Si hay mucha gente que marca el paso, muchas energías de las tradicionales, de las que giran, si hay un tropezón, seguimos andando. Pero si hay muy poca gente que marca el paso y mucha que solo sigue al que marca el paso, si hay un tropezón, nos tropezamos todos, ¿no? Pues el que marca el paso son las tecnologías habituales, rotativas, que son un generador que gira,
y el que sigue el paso son las tecnologías electrónicas renovables. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que hubo un tropezón y nos caímos todos porque había muy poca gente marcando el paso. Sí, pero vamos a ver, desempolvando algún conocimiento de la física básica. Una desconexión de una instalación, por grande que sea fotovoltaica, que el sistema la aguanta perfectamente, pero como hay en unos milisegundos otra desconexión de otra, por lo visto, grande instalación fotovoltaica, ahí ya es cuando se viene abajo el sistema entero. Y yo en física había estudiado que esto no es así, que no puede ser así, que tiene que haber una concatenación de errores para que se pueda comprender que el sistema se venga a cero. ¿Cómo lo ve? Claro, es que, digamos que partimos de un sistema que, de nuevo, tiene poca potencia rodante, entonces ya está un sistema débil. Luego, toda esa concatenación de saltos que hay de centrales que saltan automáticamente, porque por seguridad, cuando la frecuencia de la red, que es 50 Hz, esto quiere decir que está oscilando 50 veces por segundo, que es como vamos a imaginar ese coche, las revoluciones van a 50 revoluciones por minuto, y si viene una cuesta muy fuerte y no la podemos subir y se ahoga y bajan las revoluciones, o si viene muy abajo y no soltamos el acelerador y se acelera, puede romperse. Entonces, lo que sucede es que hay un mecanismo de seguridad en todas las centrales españolas, o en casi todas, en las que si la frecuencia se va muy para arriba, muy para abajo de 50, se desconectan automáticamente. ¿Para qué? Para que no arda la red, para que no arda la central, para que no arda nuestra propia casa, porque si nos empiezan a suministrar energía a 80 Hz, igual nos arde el televisor. Entonces, eso de que van saltando centrales, eso es mejor. Eso es lo bueno, porque ha habido un desequilibrio, el problema es que ese desequilibrio hemos sabido gestionarlo. Pero imaginemos si no saltaran las centrales por frecuencia. Lo que habría pasado es que habríamos tratado de aguantar, y algunas veces aguantaríamos, pero muchas veces quemaríamos líneas eléctricas, quemaríamos centrales y acabaría saltando igual, y en lugar de recuperar la red en 10 horas, que es un hito histórico, es muy rápido 10 horas para recuperarla, igual nos costaría una semana. O sea, las centrales saltan por seguridad. El problema es que ha originado ese problema y por qué no hemos podido gestionarlo. Don Marco Ruper, es un placer enorme tenerte en el programa, de verdad te deseo un feliz 1 de mayo y muchas gracias por tus explicaciones. Muchas gracias como siempre. Hasta pronto. Bueno, ahora sí, abrimos nuestra mesa de análisis político, yo les tengo que presentar y lo voy a hacer a gran velocidad a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. ¿Cómo sufriste el apagón? Pues estaba en medio de una jornada y no pudimos culminar, no pudimos terminar, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Hay gente que lo pasó mucho peor. Sin duda. Nicolás Jordanov, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un auténtico placer. Pues yo estaba en el metro de Madrid y de hecho el metro pues se paró, pero lo bueno es que se paró en una estación porque vimos que ha habido gente que se le paró en medio de estaciones y tuvieron que andar las vías y demás, pero bueno, estaba en la estación todo a oscuras, como tenía la reunión cerca de donde estaba, pues decidí salir, pero todavía sin saber absolutamente nada, y fuera no tenía cobertura, pues tampoco me estaba enterando, y estaba andando hacia la Puerta del Sol, y ya cuando llegué, pues saltaron algunas alertas, y ya me enteré de que había sido generalizado, y que la situación es bastante más preocupante, que se haya cortado en un momento, pues en un sitio determinado la luz, ¿no? Y Así ya es. A partir de ahí hemos visto pues todo lo que ha pasado. Bueno, seguimos ávidos para que nos den explicaciones políticas, técnicas, sí que las dan. A mí lo que ha dicho don Marcos me ha parecido de enorme clarificación. Ahora bien, en lo político, pues yo no estoy nada satisfecho de las explicaciones, especialmente de Beatriz Corredor. Y a eso se han añadido otras explicaciones, con las que tampoco estoy de acuerdo, de la señora Aiguesen o de José María Aznar, que es el invitado estrella de la cumbre del Partido Popular Europeo que se celebra en Valencia. 48 horas después, la máxima responsable de Red Eléctrica ha hablado por primera vez tras el peor apagón de la historia del país, pero no para explicar las causas por las que se produjo, más bien para aclarar que no va a dimitir. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo
no dar la cara para responder. No hay dimisiones y lejos de hacer autocrítica, la presidenta de Red Eléctrica, que fue nombrada por Pedro Sánchez, asegura que nuestro sistema eléctrico es el mejor del mundo, que ha respondido a la altura y que no dimite. Ante la insistencia en las preguntas sobre la continuidad de Corredor, la ministra de Transición Ecológica ha elogiado la gestión de Red Eléctrica y de su presidenta. El trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario. La vicepresidenta segunda saca pecho y presume de la gestión. Hemos resuelto una crisis energética sin precedentes en un tiempo raudo. El presidente de Castilla-La Mancha habla de autocrítica y pide responsabilidades políticas. Yo creo que cualquier crisis hay que asumirla siempre desde la humildad y desde una cierta vocación autocrítica. Requiere de explicaciones políticas y seguramente también de responsabilidades políticas. El expresidente José María Aznar ha criticado la competencia política de nuestro país tras el apagón. Hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. Acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético y 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación. Red Eléctrica insiste en que el apagón no fue culpa de las energías renovables y el gobierno pide a las compañías eléctricas que faciliten todos los datos lo antes posible para su investigación interna. Me encanta la aportación de Yolanda Díaz. En un tiempo raudo y veloz hoy, que el tiempo raudo, dice Calandracas, el tiempo raudo y el argumentario raudo y veloz que ha llegado, resultará, es que nos quieren hacer sentir gilipollas, resultará que lo importante es que hemos tardado poco tiempo en recuperar la energía, no que la hubiéramos perdido. O sea, el apagón no importa, no importa, lo importante es que somos la leche de resilientes. Fíjate que se van a tocar la guitarra al bar cuando se va la luz, en lugar de irse a la Castellana a quemar ministerios. ¿Qué es lo que pasaría en cualquier país serio de Europa? Que esto es inadmisible, que ha costado muchísimo dinero, un porcentaje de PIB, que han muerto 8 personas y ya veremos si no más. Hombre, no, ahora lo importante es que esto lo hemos superado en solo, que son 10 o 12 horas sin luz. Si lo comparamos con la inmensidad del infinito, pues nada, raudo y veloz. Nicolai. Totalmente. La primera apreciación que me gustaría hacer es que en la entrevista de la cadena SER le preguntan a la señora Corredor si va a dimitir. La verdad es que preguntarle a alguien del equipo de Pedro Sánchez, porque él la puso allí, que si va a dimitir, pues es que te entran las risas, porque lo que está claro es que nadie relacionado con Pedro Sánchez va a dimitir, ni dimitirá nunca, ni va a asumir ninguna responsabilidad. Y eso lo hemos visto aquí, lo hemos visto con el fiscal general, lo hemos visto con varios ministros, con todos los líos de corruptelas que tienen, pues no ha dimitido nadie, como para dimitir en un apagón que ha costado millones y millones de euros y varias desgracias, como has comentado. Pues no corresponde en este caso. Y también, por otro lado, la referencia que has hecho a Yolanda Díaz, que me parece, es por reírme, por no llorar, ¿sabes? O sea, es que no entiendo cómo puede salir esta señora precisamente a decir que ellos han resuelto la crisis. Pero vamos a ver, si primero no sabemos cómo se ha provocado esta crisis de momento, porque nadie, aparte de los expertos que han salido, que han analizado, pero que nadie ha dado una versión del gobierno de España. Ellos la han resuelto, que Yolanda Díaz se puso a arreglar todo lo que había pasado. O sea, la verdad que estas afirmaciones y que no nos preocupemos de que esto no vuelva a ocurrir, porque ¿quién te garantiza que ahora en este momento no va a volver a pasar lo mismo? Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, que salía hace 2 años en otro programa de televisión, por no mencionarlo, diciendo que jamás en España podría ocurrir un apagón de estas características, igual que Pedro Sánchez hace muy poco lo decía en el Congreso de los Diputados, pues ya hemos visto que sí. Por tanto, hay un problema. Vamos a ver cuál es el problema para buscar las soluciones. Es que ni siquiera nos han dicho cuál es el problema o qué es lo que está ocurriendo. Y esa es la situación que tenemos hoy en día en España, y la verdad es que es bastante lamentable. Que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Claro. Poco importa que cuando vayas por la carretera veas los cables de alta que casi se llevan por el cuello a los que vengan en descapotables a hacer turismo a España. Eso poco importa. Pero además ha dicho la señora Corredor que no va a dimitir porque todo ha funcionado bien. ¿El qué? ¿Que nos hemos quedado 10 horas sin luz? ¿Eso es lo que ha funcionado bien? Don Julián. Bueno, en algún momento el gobierno nos facilitará su interpretación, que no tendrá necesariamente por qué coincidir con la realidad, sino aquella que más convenga a sus intereses, como ya estamos habituados, ¿verdad?
Si hay que sacrificar a alguien, empezando por Beatriz Corredor, se la sacrificará. Esto tampoco es nuevo. No. Ya sabemos lo que ha dicho Salah Jensen y lo que ha dicho la propia presidenta de Red Eléctrica, pero ya sabemos que el presidente no perdona este tipo de cosas, tengan o no tengan culpa. Lo que sí que está claro es que nos digan lo que nos digan, en el momento que nos lo digan, la interpretación de los especialistas, no los de Red Eléctrica, que también, sino los especialistas independientes, todos coinciden en cuál ha debido ser la causa, la razón más probable, la causa por la que se ha producido el cero absoluto, el blackout, ¿no? Como acaba de decir Marcos Rupérez. Es que coinciden todos, no hay nadie que no coincida. Es muy difícil que todos se equivoquen, ¿no? Pero con todo lo que a mí me pareció, y me sigue pareciendo más grave, es que nadie del gobierno, empezando por el propio presidente de gobierno, saliera, ya sé que 6 o 7 horas más tarde, pero inmediatamente a dar alguna información. A declarar el estado de emergencia. También, pero incluso antes que el propio estado de emergencia, y ya sé las dificultades que había, la radio afortunadamente funcionó para todo el mundo, el que tuvo posibilidad de tener por compilas el transistor clásico de la vida, pero que no saliera, no a decir qué había pasado, sino a dar a siquiera las instrucciones más básicas. Quédense en sus casas, que no salga nadie, evítese el transporte, no salgan, salvo que sea absolutamente imprescindible, tal. Como hicieron otras autoridades, empezando por el alcalde de Madrid, digo porque vivo en Madrid, ¿no? O la presidenta de la comunidad autónoma. O el primer ministro portugués. O el primer ministro portugués, ¿no? Que salió a decir, el problema es de España. Eso es lo que no tiene excusa, ¿no? Y luego, ¿se podrá volver a repetir? Pues si yo, que me he intentado enterar lo mejor posible con estos especialistas, y repito, todos coinciden en las causas, la respuesta es que sí. Porque si, como todos apuntan, la causa fue un exceso de utilización de renovables, acabas de decir que la propia Beatriz Corredor lo cita, 55% solar, 10% eólica y solo 10% nuclear, otros dicen que los datos, yo los he visto, proporcionados por Red Eléctrica, que es instantáneo, a las 12:30, 3 minutos antes de ocurrir el apagón, los datos no dicen eso, es que la proporción que tenían las renovables era muy superior a este 55 o 65. 70 y pico por ciento. Claro, era. Y la nuclear era virtualmente cero. El 10 correspondía a una sola central que estaba en mantenimiento, porque si no hubiera estado en mantenimiento, ni tan siquiera esa hubiera estado en funcionamiento. Por tanto, ¿se puede volver a repetir? Pues yo creo que sí, que lógicamente pondrán toda la atención y todas las medidas para que no ocurra, pero el desprestigio para nuestro país, es decir, ¿qué pensarán, qué piensan ahí fuera de España, que ha entrado en un cero absoluto, que ha estado 10 horas sin luz, ¿no? A mí me consta, porque he tenido algunos contactos, que el New York Times y de otros medios de comunicación internacional. El Financial ayer decía, claro, España decreta la emergencia nacional por una caída de la energía eléctrica, porque es lo lógico. Ellos no saben que tenemos un presidente del gobierno como Sánchez que es incapaz de tomar una decisión en un momento de crisis. La pura verdad. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, recordar, porque estos dos señores no sé si estaban en la casa en el momento en el que lo hemos contado, que 6 de los 12 consejeros de Redella Red Eléctrica son acreditados miembros del Partido Socialista. ¿Forma parte Redella entonces de la colonización del IBEX? Naturalmente, descaradamente, hasta arribamente. Hasta arribamente. Mira, acabaré yo hablando como Yolanda Díaz. Raudo y... bueno. Algunos reproches a Red Eléctrica, donde se ha hecho un trabajo estupendo. Fíjate que nos hemos ido a negro entre 10 y 12 horas. Bueno, sepan que Red Eléctrica desactivó un mecanismo de seguridad para evitar grandes apagones, porque ese mecanismo se llama SRAD. Bueno, esto no es importante que lo tengamos las horas del día, y se quitó. Yo no sé la trascendencia que esto tiene o no tiene. Me limito a que ustedes deben saber que estos gestores fantásticos del mejor sistema eléctrico del mundo pasaron del SRAD en las horas del día. ¿Cuándo fue el apagón? A las 12:33. ¿Y eso es hora de la noche o del día? Tic-toc, tic-toc. Culpable. Segundo,
y a mí me parece mucho más grave, la número 3 de Redeia, sin carné hasta donde yo sé, la responsable de equilibrar el sistema cuando hay caídas o crisis, resulta que estaba de vacaciones. Pues me cachis, qué mala suerte, pero es un hecho. Es un hecho. Y para entender los temas no te puedes alejar de lo que es hecho, cierto, veraz y comprobable. Y ya en tercer lugar, desconfío muchísimo de Red Eléctrica por esto que van a ver ahora. Porque la presidenta de Red Eléctrica, que profesionalmente es registradora de la propiedad, Beatriz Corredor, organizó un acto para promocionar a Begoña Gómez, la esposa del presidente, y la bendecía como experta en comunidades energéticas rurales. Y lo voy a repetir, porque no, las risas no las oigo. Experta en comunidades energéticas rurales. ¿Qué pasa? ¿Que sabe encender un fuego de leña? ¿O un candil? Vale, de verdad, si es que todo conduce a lo mismo, a la colonización, a la ideologización. Apaga las nucleares a ver si podemos pasar ya sin ellas. Vamos a hacer la prueba que ya verás qué medallote nos va a poner Pedro Sánchez si lo conseguimos. Pausa para publicidad. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Bueno, ya les he dicho que son una panda de golfos los que gobiernan en Redeia, ¿no? Ya lo saben ustedes. Por eso en el mercado hoy le han dado una sacudida, un meneo bastante importante. Lo único que sí sé es que ustedes y nosotros vamos a pagar la reinstauración eléctrica a precio de oro, que nos va a costar la electricidad pues 450 más de como la cobrábamos, la pagábamos antes del apagón. Y eso es tremendamente injusto. Eso que se lo carguen a Red Eléctrica, a Corredor y a los 6 consejeros del PSOE. Después del gran apagón del lunes 28 de abril y sin conocer aún los motivos por los que se produjo, lo que sí sabemos es que el precio de la luz 2 días después de que todo se fuera a cero es casi de 32 euros, un 450% más en relación con el día después del apagón. Existen varios motivos, uno de ellos es el impacto inmediato del desajuste que hubo entre la oferta y la demanda. Además, muchas empresas retoman su actividad de forma intensiva para compensar las pérdidas. Estas situaciones son un efecto rebote de corta duración, pero que sí pueden tensionar el sistema y provocar subidas en el precio de la luz tras el apagón. Según el operador del mercado ibérico de energía, el día después del apagón, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista era extremadamente bajo. La media estaba en 5,79 euros, pero hubo horas en las que el precio marcaba los 0 euros e incluso un precio negativo. 2 días después del apagón, el precio no tiene nada que ver. Ha aumentado, sí, a 31,38 euros, pero al partir de precios tan bajos no se consigue alcanzar una media normal. Por ejemplo, el pico más alto del mes de marzo alcanzó los 110 euros. Llama la atención una subida tan rápida y tan fuerte del precio, pero se trata más de un reajuste partiendo de cero que una situación prolongada. La propia recuperación del sistema también afecta al precio de la luz, es decir, las centrales de ciclo combinado marcan el precio, ya que dependen de una materia prima que es el gas, que supone una inversión que hay que recuperar. Fue el gas, junto con la energía hidráulica y las conexiones fronterizas de Francia y Marruecos, los principales actores que devolvieron la electricidad al sistema. Bueno, hasta aquí el asunto eléctrico. Me estoy poniendo de un mal humor descriptible,
Porque claro, es que tenemos un sistema que fija precios mal y lo hemos consentido, como hemos consentido que el recibo de la luz tenga 2 impuestos y que uno sirva para calcular el definitivo del IVA. Ya está bien, oye, que cada recibo suyo y mío, el 40% son impuestos para pagar cosas que no funcionan. Sí, funcionan para colocar a gente del PSOE. Para eso son cojonudas. Pero para que yo le dé al interruptor y tenga electricidad, para eso no. Para que la paguen más cara que en media Europa, para eso tampoco. En nucleares no, ¿eh? No sea acaso que nos abaraten el precio. Sigan ustedes puteados allí y si no tienen energía, pues se van a tocar la guitarra al bar. Es que de verdad. Bueno, vamos a tratar de salir de esto, aunque nos va a costar, ¿eh? Este va a dejar todo hecho unos zorros, absolutamente. Si les pongo a contar cuántas empresas hay en el IBEX que tienen más de 6 en el Consejo, que son del PSOE, estoy hasta mañana. Empezando por AENA, acabando por Indra, por Telefónica, and so on. Bien, vamos a cambiar de asunto, como digo, será mejor para mis arterias y circulación arterial. No, esto también es bonito. Esto afecta a Óscar Puente, el lenguaraz, sí. Bueno, resulta que hay un auto del Supremo que dice, oiga, aclárenme en el ministerio este de comisiones, dietas y putas, a ver si son capaces de aclararme cómo es posible que haya 500.000 euros que haya cobrado el exministro Ábalos del ministerio con 2 epígrafes, dietas, dice uno, y pues gastos que no merecen fiscalidad. No sé cómo en un ministerio de la administración pública se paga algo que dicen que no merece fiscalidad, o sea que está en negro, vamos, hasta donde yo alcanzo, salvo mejor criterio. 500.000 euros, además de su sueldo, además de pagarle los viajes. ¿Esto qué era? ¿Para que se fuera al cine con Jessica? Es brutal. Y por cierto, decía yo que esto afecta a Puente. ¿Este tío no hizo una auditoría? ¿Y no lo vio? Que se le habían pagado al ministro 500.000 del ala en dietas y vainas. Véanlo. Se estrecha aún más el cerco judicial sobre José Luis Ábalos. Esta vez el foco está en más de $500 000 de euros que el exministro habría cobrado del Ministerio de Transportes. La cifra es escandalosa, 500.000 euros entre 2018 y 2019 bajo conceptos tan ambiguos como dietas y rentas exentas de gravamen, por lo que todo parece indicar que Ábalos no habría tributado por esas cantidades. Según el Tribunal Supremo, el exministro recibió 156.000 euros en 2018 y 351.000 euros en 2019. Estos fueron los 2 primeros años del exministro al frente del ministerio. Sin embargo, la Guardia Civil no ha encontrado rastros de estos ingresos en sus cuentas bancarias conocidas, lo que ha generado dudas sobre su destino. Es por ello que el juez Leopoldo Puente ha pedido al Ministerio de Transportes que justifique estos pagos en un plazo de 15 días, especificando el concepto, la fecha y la cuenta de destino. El magistrado cree que esos pagos podrían estar vinculados a las presuntas irregularidades en contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia. Un escándalo que no solo salpica a Ábalos, sino también a su hombre de confianza, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. Mientras que el PSOE guarda silencio y Ábalos califica de error esta nueva información de la UCO, la justicia avanza y el caso Koldo salpica cada vez más a uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez. Julián, ¿lo entiendes? No, es que es incomprensible, porque no es el organismo público, en este caso el Ministerio de Transportes, el que determina si la renta que paga o la dieta que paga está exenta o no de tributación. La que lo marca es la normativa fiscal. Hasta donde sabemos todos, y lo sabemos bien, porque es nuestra profesión, todas las percepciones que se reciben, sea en concepto que sea, están sometidas a tributación, salvo en los límites específicamente establecidos por la normativa fiscal. Todos sabemos que las dietas, cuando son fuera de la provincia o fuera del territorio nacional, tienen un límite diario, siempre con justificación, etcétera, hasta un límite, desde luego no 500.000 euros, como estamos viendo aquí. Ni aun en varios ejercicios, ¿verdad? Claro, y ni aun en 2 ejercicios. Por tanto, luego el concepto este que dice rentas exentas y dietas y otras rentas exentas no sujetas a tributación. Esto es una denominación, una nomenclatura contable. Es decir, la cuenta contable que habrá abierto el Ministerio dentro de una partida de gastos
tiene esta denominación, lo cual no significa que lo sean, ni muchísimo menos. Hay que recordar un caso aquí, no quiero hacer similitudes, pero el más próximo que todos recordamos es la crisis que sufrió Bankia, ¿verdad? En donde muchos consejeros, etcétera, la Black Cars, aquella. Claro, percibían ciertas remuneraciones que la entidad consideraba que no estaban sujetas a tributación y que las, entre comillas, distraían, no me atrevo a decir ocultaban, en una cuenta contable, pues así, muy genérica, para que pasara desapercibida. Esta es la impresión que a mí me da. Es decir, han puesto esta denominación, pues esto no lo va a mirar nadie. Y efectivamente no lo ha mirado nadie, ni la auditoría que encargó Puente. Desde luego, si la ha hecho personal de la auditoría interna del Ministerio o del organismo de la Intervención General del Estado, que cesen al responsable. Y si ha sido una auditoría, una auditora privada, etcétera, que le pidan responsabilidades. Si es un externo, estoy seguro de que se han mirado lo que cobraba Ábalos, de lo que cobraba Koldo y el otro. No tengo ninguna duda. A ver, yo lo primero que me pregunto cuando veo que no están en sus cuentas o no las pueden localizar en sus cuentas $500.000 de euros, me pregunto cómo se lo han pagado, porque entiendo que esas cantidades de 100.000 euros y los 300 y pico mil euros se las habrán hecho por transferencia bancaria, que es como se pagan normalmente pues cualquier dieta o cualquier pago que te realice la administración pública. Por tanto, pues lo primero que me pregunto es que se lo dieron en efectivo. O sea, le empezaron a dar dinero a Ábalos público en efectivo para que se lo gastara en lo que quiera. Esa es la primera pregunta que tengo. La segunda es si las dietas incluyen los catálogos de señoritas y las fiestas, porque puede ser, no lo sé. O sea, él no ha especificado si esas dietas fueron destinadas, porque parece ser que eso era su modus operandi de Ábalos y lo estamos viendo, ¿no? Esos catálogos de señoritas, pues todos los dineros que se destinaban, luego que las colocaba en empresas públicas, o sea, no sé, para saber si esto también ha servido para esta corruptela que también pues asola el Partido Socialista. Y la verdad es que te quedas atónito con cada noticia que sale sobre Ábalos, es que te tapa la anterior, pero la anterior es igual de grave que la que acabamos de conocer. Es que esto no para de crecer. Escrito, que a lo mejor no hemos hecho suficiente hincapié. Esto es un auto del Tribunal Supremo. Sí, sí, una investigación policial, una investigación del juez. No es un juez. Por tanto, ni... al final esta situación es extremadamente grave y además todo esto se realiza durante el mandato de este señor como ministro. Y además, pues claro, lo has mencionado al principio, pues Óscar Puente ha tardado, no he visto todavía ningún tuit explicando esto, porque muy rápido se puso a explicar cuando se empezaron a hablar si un contrato se había dado a esta empresa porque era empresa amiga de Aldama y demás, puso varios tuits, varios hilos. Pues parece ser que este $500.000 de euros pues ya asume que mejor no decir nada, callarme, porque a lo mejor ya lo sabía, lo que dices tú, ya hizo una auditoría, a lo mejor ya sabía que ese dinero se había entregado a este señor y a saber en lo que se lo ha gastado. Seguí la comparecencia en el Senado del señor Puente y a esto contestaba, adelantándose a esta noticia, que entonces no se conocía, obviamente, sino a otras, hombre, es que no podemos encargar una auditoría cada vez que aparece una noticia. Esto no es una noticia, no es un recorte de prensa, ni un tabloide digital, no. Esto es un auto del Tribunal Supremo, Puente. Y la auditoría que encargaste era una mierda, así hablando claro y pronto. ¿Me permites añadir una? Un segundo, no más, un segundo. Fue en el mismo momento, en la misma comisión del Senado, donde, preguntado sobre qué pasa con Jessica Rodríguez y toda esta suerte de favores que ha tenido y tal, dice el ministro sustituto de Ábalos, dice, bueno, es que yo por esto no creo que se pegue la gente en las calles. Ese es el criterio, boca chanclas. Se tiene que pegar la gente en la calle para que a ti te parezca inmoral algo. Ese es tu criterio de las cosas, don Julián. No, lo que quería decir es que esta situación, que parece una realidad, porque es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que ha informado al Tribunal Supremo de que efectivamente ha detectado esas cantidades que no consigue identificar que hayan sido depositadas, transferidas a la cuenta del señor Ábalos, pero que sin embargo están ahí clasificadas y que habrán ido a dónde, y lo que se está preguntando es a qué cuenta corriente fueron, ¿no? Pero hay que decir que con independencia
de que se encuentre a qué cuentas fueran destinadas, etcétera, la responsabilidad no solamente alcanza al organismo público, en este caso al Ministerio de Transporte, sino al propio perceptor de la renta, previsiblemente o presumiblemente el señor Ábalos, como rentas no declaradas. Y por la cantidad que estamos viendo, incurriría en delito fiscal, ¿eh? O sea que se le sumará un delito más presunto, a los que ya tiene encima de la mesa, ¿no? Y bueno, hay que recordar, esperemos que el Partido Socialista y otros, Sumar, etcétera, salgan en tromba todos, porque recordemos que están acusando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por una situación de un fraude fiscal previsible, de defraudación fiscal, y está en los tribunales y están todos los días tal. Bueno, pues esperemos que ahora vengan mañana a hacer lo mismo con el señor Ábalos, ¿no? Raudos no están siendo, raudos en salir a denunciarlo no están siendo, ¿no? Que lo has dicho tú, Yolanda. o sea, que no están, no están nada siendo, exactamente, ahora, pero lo has repetido tú. Ahora la vida no se va a medir entre lo que calladitos. Va raudo y lo que no va raudo. Raudo no va, por ejemplo, el caso Mediador, el del Tito Berni, se acordarán. El nombre era egipcio, el del sitio donde se reunían en plena pandemia y se corrían unas francachelas de miedo y tal. Creo que se llamaba Ramsés. No, era el nombre de uno de los grandes del Egipto clásico. En cualquier caso, yo lo que les tengo que contar es que hoy han detenido al que fuera principal investigador y comisario de la policía, Francisco Moar, en Tenerife, y a 2 policías más. ¿Por qué? Pues se les imputa cohecho. Cohecho significa cuando un funcionario cobra por hacer cosas injustas. Cuando se le compra al funcionario, para entendernos con mayor claridad, por revelación de secretos, por pertenencia a organización criminal, están implicados con algunos que han tenido que ver con la droga. A este comisario, Francisco Moar, ya le habían separado de la investigación del caso Tito Berni, que merece un investigador pues muy serio y muy solvente, porque filtraba cosas a la prensa. Y digo yo, uno que filtra cosas a la prensa desde la policía, ¿no se las va a filtrar al Tito Berni? Bueno, me cuesta creerlo, la verdad sea dicha. Julián. Sí, bueno, todo lo que está ocurriendo con todos estos casos de corrupción, blanqueo, dinero ilícito, narcotráfico, etcétera, que afectan a todos estos personajes, empezando por el Tito Berni y tantos otros, Ábalos, Koldo, etcétera, solo se explican partiendo de la base de que existe una cierta organización, ya no me atrevo a decir criminal, pero una organización que les asegura cierta impunidad, porque es que si no, no se explica. Es decir, un caso aislado, lo comprendemos todos, siempre hay una manzana podrida y es casi inevitable, ¿no? Pero cuando la corrupción es sistémica y se va extendiendo progresivamente a uno y otro, órganos distintos, poblaciones distintas, ciudades distintas, pues es que es sistémica y por tanto, ¿cuánta gente habrá? Pero si tantos hay participando es porque tienen la sensación de impunidad. De hecho, Tito Berni, ya no nos acordamos, pero estamos hablando de todo aquello que salió en la pandemia, que fue en 2020, han transcurrido 5 años. Bueno, ya sabemos que la justicia es lenta, ¿no? Pero este hombre tendría que estar, si se prueban los hechos, y parece que está bastante acreditado, tendría que estar ya en prisión. Nicolai, además, el tema del caso Mediador, que no se nos olvidemos, y tú lo mencionabas, que la corrupción es cada vez más extendida, se trataba de un diputado socialista que extorsionaba y cobraba mordidas, y pues de ahí se inició todo el procedimiento. Diputado socialista del Grupo Parlamentario Socialista, pues dedicándose a estas cosas en el año 2023, si no me equivoco. Por tanto, esto ha quedado totalmente tapado, es decir, que luego ha habido 20 casos de presunta corrupción más graves que este y se ha ido dejando, pero lo que dices tú, o sea, está claro que están por todas las instituciones, todo lo que está tocando el PSOE se tiene que poner en duda porque hemos visto muchos casos y los seguimos viendo y los seguiremos viendo. Es que, Xavier, te comentaba, es que lo de Ábalos de hoy, si es que mañana saldrá otra, si es que estoy seguro que mañana saldrá otra, de Ábalos, de Koldo, del hermano de Sánchez, de la mujer que antes lo hemos mencionado, pues ¿cómo no le va a dar la de Red Eléctrica pues ese visibilidad a la mujer de Pedro Sánchez, que le ha puesto un sueldo de $500.000 euros? ¿Cómo no se lo va? ¿Una conferencia la ha organizado? A mí me parece poco. O sea, a mí una conferencia por un sueldo de $500.000 euros me parece que poco se ha implicado con la mujer del presidente del gobierno. Y esta es la situación que tenemos hoy en día en España. Yo creo que es cada vez más grave y este gobierno es cada vez más insostenible. Si el apagón
no consigue apagar este gobierno y se convoquen elecciones, yo ya es que no sé qué puede conseguirlo, porque la corrupción, desde luego nos estamos dando cuenta que no, que les da igual. Bueno, por abundar en lo que tú dices, yo me llegué a saber las siglas, ya no se me han olvidado. La FAFE. La FAFE es una federación en Andalucía para favorecer la formación y el empleo de los parados andaluces. Bueno, de eso hace tanto. Hoy la audiencia de Sevilla ha condenado al que fuera jefe de la FAFE, Fernando Villén. ¿Por qué le ha condenado? Aquí viene la lectura interesante. Le ha condenado porque él era muy amigo del que fuera alcalde socialista de Lebrija. Luego se dirá que la corrupción no ha servido para apañarles la vida a unos cuantos de las mismas siglas políticas. Bien, cuando era director de la FAFE, le colocó a este alcalde de Lebrija y a exalcalde de Lebrija en un cargo público al que ni siquiera acudía, naturalmente. Esto también, para que vean que hay ciertas tradiciones que vienen de antiguo. Bueno, ¿cuánto llegó a afanar por esta vía el exalcalde de Lebrija? 360.000 euros, que es una pasta, ¿eh? En el mundo de la izquierda esto es un robo mayor, Hoy ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel por favorecer a un conmilitón, que si no esto no hubiera funcionado, con, bueno, algo que es depredar a los pobres parados andaluces. Ese dinero podría haberle arreglado la vida a más de uno, pero no, alguien decidió que ese dinero se lo llevara sin trabajar un conmilitón exalcalde de Lebrija. El lebrijano, le voy a llamar a partir de ahora. Bueno, efectivamente está más extendido que lo que yo recuerdo que en aquella época ya se hablaba de que el que fue el alcalde de Lebrija y otros altos cargos en su pueblo colocaban a todo el mundo le prometían, y todo el mundo decía, ¿y a mí cuándo me vas a colocar? Y tal. Y bueno, pues ya está, pues no te preocupes que a ti te va a tocar, ¿no? Evidentemente fueron condenados, han sido condenados y solamente pues, la sentencia del Tribunal Constitucional es la que por el momento la ha invalidado hasta que veamos si se recurre ante los tribunales de justicia de la Unión Europea y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero de momento digamos que han salido fuera. Pero tengo que decir que ya tenemos una referencia de pena, 3 años y medio a este señor por Fernando Villén, por enchufar al exalcalde de Lebrija. Bueno, pues que el señor Gallardo, el que es el presidente del PSOE Extremadura, que presuntamente está en una situación muy parecida, pues ya sabe a cuánto le pueden caer. 3 años y medio de cárcel, porque efectivamente la jueza de instrucción, al cerrar su instrucción, lo que viene a decir es que efectivamente esto partió de la organización, digamos, de la Junta de Extremadura, para favorecer a David Azagra, a su colaborador, etcétera, ¿no? Pues ya tenemos una referencia de pena, de sanción. Yo lo primero que pienso cuando escucho esta noticia, y has comentado tú, ¿no?, de un señor que cobraba sin ir a trabajar, pues claro, este fue un visionario para Jessica. O sea, este es uno de los primeros que empezó pues todo esto. A lo mejor no, a lo mejor descubrimos que ha habido gente antes, pero desde luego pues estamos viendo que esto a lo largo de los años, porque esto fue hace unos cuantos años, pues se mantiene, ¿no? Y es como opera el Partido Socialista hoy en día. Y además, claro, le han condenado 3 años y medio de cárcel, una persona pues relacionada con el Partido Socialista. Pues Chávez y Griñán, pues con el Tribunal Constitucional, pues están en su casa. ¿Por qué no le va a pasar a este? Si total, sí, a Pedro Sánchez le da igual. ¿Por qué no va a indultarle? ¿Por qué no va a hacer cualquier cosa para que este señor pues no pise la cárcel? Si tuviese alguna relación, algún vínculo, seguro que lo haría y no pasaría absolutamente nada. Si es así como funciona este gobierno, y es lo más preocupante, porque se ha dedicado a ocupar las instituciones para luego pues hacer lo que le dé la real gana, olvidándose el Estado de Derecho, olvidándose las leyes, incumpliendo infinidad de leyes, lo hemos visto pues con el fiscal general, con el propio gobierno. O sea, esa es la mecánica de cómo funciona hoy en día el gobierno de España, y nosotros esperamos que ante un apagón podamos decir que tenemos un gobierno serio. No, en España no tenemos un gobierno serio ni responsable. Bueno, y para que sepan cómo funcionan las cosas en las empresas colonizadas, la última de todas, Telefónica. ¿A quién han fichado dice que como directivo? Al hijo pequeño de Cándido Conde Pumpido. Ah, para eso sirve la colonización. Que quede bien clarito. No tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Antes que eso, expresar mi
agradecimiento a estos dos caballeros, desearles un buen 1 de mayo y un buen 2 de mayo, que Madrid es fiesta y de las grandes, ya lo saben, y a todos ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, 48 horas después del apagón, Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, la operadora de la alta tensión, ha hablado. Y lo que ha dicho, pues a su manera, nos convence bastante poco. En primer lugar, tenemos el sistema eléctrico mejor del mundo. ¿Eso es discutible después del apagón? Pues parece que sí. Para ella no. Ella dice que cree que sabe lo que ha pasado, pero no lo cuenta. También dice que Red Eléctrica no ha tenido ningún fallo, con lo cual descarta dimitir. ¿Por qué? Si no ha habido ningún fallo, y parece que Sánchez la respalda. El gobierno ahora sí parece presumir de un nuevo argumento que repiten todos, hasta Yolanda Díaz: ensalzar lo poco que se tardó en recuperar el sistema, unas 10 o 12 horas. Le llaman la resiliencia, y dejar a oscuras el apagón y quién lo pudo producir. Y entre tanto, la oposición sigue insistiendo en que faltan explicaciones. Hoy lo decía el expresidente del gobierno, José María Aznar, hablaba de un gobierno que agoniza, que es sectario y que además ha sido incompetente, lo ha demostrado con esta crisis. Emiliano García Paje, una vez más, se va a un lado de ese sectarismo, de ese triunfalismo por parte del gobierno. Los socios del Ejecutivo piden que comparezca, que dé explicaciones lo antes posible Sánchez, Aeguesen, Marlaska y Puente. 48 horas después, la máxima responsable de Red Eléctrica ha hablado por primera vez tras el peor apagón de la historia del país, pero no para explicar las causas por las que se produjo, más bien para aclarar que no va a dimitir. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. No hay dimisiones y, lejos de hacer autocrítica, la presidenta de Red Eléctrica, que fue nombrada por Pedro Sánchez, asegura que nuestro sistema eléctrico es el mejor del mundo, que ha respondido a la altura y que no dimite. Ante la insistencia en las preguntas sobre la continuidad de Corredor, la ministra de Transición Ecológica ha elogiado la gestión de Red Eléctrica y de su presidenta. El trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario. La vicepresidenta segunda saca pecho y presume de la gestión. Hemos resuelto una crisis energética sin precedentes en un tiempo raudo. El presidente de Castilla-La Mancha habla de autocrítica y pide responsabilidades políticas. Requiere de explicaciones políticas y seguramente también de responsabilidad. El expresidente José María Aznar ha criticado la competencia política de nuestro país tras el apagón. Hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación. Red Eléctrica insiste en que el apagón no fue culpa de las energías renovables y el gobierno pide a las compañías eléctricas que faciliten todos los datos lo antes posible para su investigación interna. Bueno, Red Eléctrica no es la única empresa estratégica colonizada por la Moncloa. Además de Beatriz Corredor, Sánchez ha colocado a Marmutra, ligado al PSC en Telefónica, al exministro de Ciencia, Pedro Duque, en Hispasat, al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, en Enusa, y a Ernesto José Gasco, del PSE, en el Hipódromo de la Zarzuela. Estas empresas semipúblicas son especialmente atractivas por su salario. Prácticamente todos sus directivos, aquí lo ven, cobran más de 200.000 euros al año. Y hoy además hemos conocido la conexión de Beatriz Corredor con otra de las polémicas que sacude al gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de Red Eléctrica organizó un acto para promocionar a Begoña Gómez como experta en comunidades energéticas rurales. El acto fue organizado con fondos públicos y contó con logos oficiales para dar apariencia institucional al proyecto de la esposa del presidente.
El apagón ha costado vidas humanas. Ayer les hablamos de 5 fallecidos en incendios y por fallo en los respiradores que necesitaban y que dejaron de funcionar al no haber corriente eléctrica. Hoy se añaden 3 nuevos casos. El primero en Castilla y León, donde una persona enferma de ELA no pudo ser atendida a tiempo tras activar la teleasistencia. El soporte vital llegó tarde y esta persona falleció. En Vizcaya, una mujer ha perdido la vida también al fallar su soporte de oxígeno auxiliar. Y en Ciudad Real hallaba muerto a un anciano de Horcajo de los Montes que se desorientó en la oscuridad tras producirse el apagón en la noche del lunes. Así es que, en total, 8 vidas humanas. Bueno, y estas no son las únicas consecuencias. Portugal ha anunciado que dejará de comprar energía a España de forma temporal y por un motivo de precaución. En el momento del apagón, el país vecino importaba un 30% de electricidad española y consideran que ahora asumir ese riesgo de nuevo es innecesario. Portugal lleva días manifestando inquietud sobre lo sucedido el pasado lunes. El país luso ha pedido una auditoría europea independiente y exige más explicaciones al Gobierno de España. Por cierto, que nuestro Gobierno ya ha anunciado una estimación del coste económico del apagón de este pasado lunes, una cifra que resulta la mitad de la que anunciaba la patronal, la COE. Ese coste económico que ha dado hoy a conocer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es de 800 millones de euros. Para llegar a este dato, el Gobierno ha utilizado información de las operaciones de pago con tarjeta. Según esta fuente, el lunes se registró una caída de la actividad de en torno al 55%. No nos explican de quién fue la responsabilidad del apagón, del caer a cero el sistema de generación eléctrica. Y tampoco nos explican por qué después del apagón tenemos que pagar ustedes y nosotros la electricidad un 450% más caro. No ha sido fácil, pero a continuación lo van a ver. Les tratamos de explicar por qué ha sido así y además de establecer alguna hipótesis sobre cuánto va a durar ese tiempo de pagar la electricidad a precio de oro. Después del gran apagón del lunes 28 de abril y sin conocer aún los motivos por los que se produjo, lo que sí sabemos es que el precio de la luz 2 días después de que todo se fuera a cero es casi de 32 euros, un 450% más en relación con el día después del apagón. Existen varios motivos, uno de ellos es el impacto inmediato del desajuste que hubo entre la oferta y la demanda. Además, muchas empresas retoman su actividad de forma intensiva para compensar las pérdidas. Estas situaciones son un efecto rebote de corta duración, pero que sí pueden tensionar el sistema y provocar subidas en el precio de la luz tras el apagón. Según el operador del mercado ibérico de energía, el día después del apagón, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista era extremadamente bajo. La media estaba en 5,79 euros, pero hubo horas en las que el precio marcaba los 0 euros e incluso un precio negativo. 2 días después del apagón, el precio no tiene nada que ver. Ha aumentado, sí, a 31,38 euros, pero al partir de precios tan bajos no se consigue alcanzar una media normal. Por ejemplo, el pico más alto del mes de marzo alcanzó los 110 euros. Llama la atención una subida tan rápida y tan fuerte del precio, pero se trata más de un reajuste partiendo de cero que una situación prolongada. La propia recuperación del sistema también afecta al precio de la luz, es decir, las centrales de ciclo combinado marcan el precio, ya que dependen de una materia prima que es el gas, que supone una inversión que hay que recuperar. Fue el gas, junto con la energía hidráulica y las conexiones fronterizas de Francia y Marruecos, los principales actores que devolvieron la electricidad al sistema. Y Consumo ha abierto una investigación a las VTC por el aumento repentino de los precios tras el apagón. La actual normativa impide que operadoras como Cabify, Uber o Bolt eleven sus precios de forma desmesurada en contextos de emergencia o de urgencia. De confirmarse este incremento denunciado por varios usuarios, todas las empresas que operan en aquellas comunidades donde se decretó la emergencia nacional podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros. Tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Los profesionales de red eléctrica, el operador de alta tensión, son los mejores. No se ha producido fallo alguno en los sistemas de control, por lo que, desde luego, está fuera de toda duda que nadie debe dimitir.
A ver si adivinan quién lo dice. Pues lo dice 48 horas después la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, es ministra de una operación de colonización de la empresa Red Eléctrica. Si todo eso es así, ¿por qué pasamos entre 10 y 12 horas a oscuras el lunes? Ella, la Corredor, dice que cree que lo sabe, pero que no lo puede decir, que ya, si acaso, ya lo dirá más adelante. Muchos, la verdad, creen que nos están tomando por estúpidos y creo yo que aciertan. La presidenta de Red Eléctrica, que sabe de kilovatios lo mismo que un servidor, afirma que lo importante es la resiliencia y cómo se levantó el servicio solo entre 10 y 12 horas. Bueno, pues oiga, que se produjese un apagón a 50 millones de españoles y a unos cuantos millones de portugueses por contagio, ¿eso le parece a usted que es menos importante que se recuperara el servicio? En fin, da la sensación que esta señora Corredor ha hecho un doctorado eléctrico en alguna cátedra de Begoña Gómez. La Corredor, eso sí, está segura de que esto no volverá a pasar. Palabrita de Corredor. En fin, solo faltaría que volviera a pasar. Lo que procede preguntar a Sánchez es si la colonización de la empresa Red Eléctrica por políticos del PSOE es una de las causas del problema. Es que esto de la colonización al final es como la carcoma. Y en Red Eléctrica, de 12 miembros del Consejo, 6 tienen un largo pedigrí del PSOE desde hace décadas. Y es gente a la que seguramente se les pagan favores con el sueldo de una empresa privada, porque resulta que el capital mayoritario de esa empresa es de la SEPI. Así es que, en fin, para Sánchez habrán sido valiosos, para el PSOE habrán sido valiosos, pero para este país la técnica de la colonización nos conduce a un apaga y vámonos. Y más allá de la desconexión eléctrica, hoy también es noticia en el panorama político el encuentro entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo. Mazón y Feijóo ya se habían visto en otro momento, en una cena previa, pero esta era la primera vez que las cámaras captaban a ambos intercambiando un saludo. Mazón, lo cierto es que ha retrasado su participación en este Congreso por la situación de emergencia del apagón y ha confirmado también que no va a estar en la foto de familia final porque tiene un viaje a Estados Unidos. El Congreso Europeo del PP, que la formación barajó mover a Madrid, ha coincidido de pleno con el aniversario de los primeros 6 meses desde la Dana. La UCO concluye que no hay información de interés en los datos enviados por Google y por WhatsApp que afectan al móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El instructor del Supremo admite que su intento de recabar más datos sobre el teléfono de García Ortiz ha obtenido resultados negativos. Consiguientemente, se levanta la pieza secreta abierta con las carpetas de los datos de estos operadores y ahora la instrucción pues, se encamina a su recta final. Y el Supremo también en tribunales da un plazo de 15 días al Gobierno para que justifique unos pagos en concepto de dietas a José Luis Ábalos entre 2018 y 2019. Estos pagos constan bajo el concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen y se da la casualidad de que no constan en ninguna de las cuentas bancarias del exministro. Transportes ya ha anunciado que se debe a un error. Se estrecha aún más el cerco judicial sobre José Luis Ábalos. Esta vez el foco está en más de medio millón de euros que el exministro habría cobrado del Ministerio de Transportes. La cifra es escandalosa, 500.000 euros entre 2018 y 2019 bajo conceptos tan ambiguos como dietas y rentas exentas de gravamen, por lo que todo parece indicar que Ábalos no habría tributado por esas cantidades. Según el Tribunal Supremo, el exministro recibió 156.000 euros en 2018 y 351.000 euros en 2019. Estos fueron los 2 primeros años del exministro al frente del ministerio. Sin embargo, la Guardia Civil no ha encontrado rastros de estos ingresos en sus cuentas bancarias conocidas, lo que ha generado dudas sobre su destino. Es por ello que el juez Leopoldo Puente ha pedido al Ministerio de Transportes que justifique estos pagos en un plazo de 15 días, especificando el concepto, la fecha y la cuenta de destino. El magistrado cree que esos pagos podrían estar vinculados a las presuntas irregularidades en contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia.
Un escándalo que no solo salpica a Ábalos, sino también a su hombre de confianza, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. Mientras que el PSOE guarda silencio y Ábalos califica de error esta nueva información de la UCO, la justicia avanza y el caso Koldo salpica cada vez más a uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez. Y en la página de Economía, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha dado finalmente luz verde a la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell después de un año prácticamente de análisis. La Sala de la Competencia, formada por 5 miembros, entre ellos su presidenta, Cani Fernández, ha dado luz verde a la operación con compromisos que han sido asumidos por el BBVA. Y ahora todo esto queda o quedará en manos del Gobierno. Y en el panorama internacional, Donald Trump sigue con las celebraciones por sus primeros 100 días a los mandos del gobierno estadounidense. Las deportaciones, los aranceles y la guerra de Ucrania han copado todos los titulares, demostrando que pese a esos vaivenes, sobre todo en el tema económico, Trump pretende cumplir con todo aquello que anunció en campaña. Más allá de la amenaza de recesión, el republicano tiene motivos para estar orgullosos. En lo que se refiere a la inmigración, por ejemplo, los expertos aseguran que hay entre un 98 y un 99% menos de internadas en la frontera sur. Trump, por otra parte, sigue siendo fiel a sus excentricidades. Esto era lo que respondía cuando le preguntaban por sus quinielas sobre el futuro papa. ¿Quién le gustaría como papa? ¿Como papa? Sí. Me gustaría ser papa. Yo sería mi primera opción. No, pero no lo sé. No tengo preferencia. Debo decir que tenemos un cardenal que resulta que viene de un sitio llamado Nueva York, que es muy bueno, así que veremos qué pasa. Y a partir de mañana, los menores nacidos por gestación subrogada en países extranjeros, como por ejemplo Estados Unidos, no podrán inscribirse de forma directa en el registro civil. Los que recurran a esta práctica solo podrán hacerlo mediante vínculo biológico o adopción. El objetivo, como ha explicado el Gobierno, es evitar que los ciudadanos burlen la prohibición de esta práctica en España y, sobre todo, que se mercantilice a los menores. El año pasado, según datos del Gobierno, 154 menores nacidos por vientres de alquiler fueron inscritos en el registro civil. Desde primera hora de esta tarde ha arrancado la operación salida del Puente de Mayo, en el que se esperan 7,5 millones de desplazamientos en automóvil. Cuando eso sucede, es historia, pues ya saben que eso significa retenciones, así que paciencia y prudencia. Por cierto, el tren, como ven ahí en las imágenes, recupera de forma progresiva su normalidad 48 horas después del apagón y en plena operación salida. Está previsto que 5.300 trenes circulen por toda la red ferroviaria durante este Puente de Mayo. Bueno, ¿y la Feria de Abril en Sevilla? Alguna cosa buena teníamos que tener después del apagón, ¿no? Viene el encendido de la feria. Temo por las bombillas. Efectivamente, todos tememos por las bombillas. Ojo, y por el mal tiempo que se prevé para estos días previos a la esperada fiesta de la primavera. Los hoteles se encuentran ya al 83% de ocupación, con previsión de que este porcentaje aumente con las reservas de última hora. El Ayuntamiento de Sevilla va a agotar el tiempo para colocar los famosos farolillos antes del lunes de Pescadito, que va a ser el próximo 5 de mayo. Ya cuenta con el montaje de la portada y el exterior de las casetas a punto para encender ese alumbrado. Mientras, los caseteros dejan a punto el interior de las casetas para poder disfrutarlas ya este mismo fin de semana. Pues muy bien, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. Sigan en sintonía del Toro Televisión. Nosotros ni mañana ni pasado. Nosotros nos vamos de vacaciones, no a la feria, pero lunes, a lo que podamos. El lunes de trabajito, no de pescadito, que tenemos pendiente usted y yo aquí para usted. Que pasen buen puente.